La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Carlos Arredondo Cibaja es periodista y académico y hoy comparte el tema del arranque del proceso federal 2018. Carlos, un gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias, buenos días. La clase política mexicana, a pesar de su desastroso desempeño como conductores del país, ha logrado vendernos con envidiable éxito una premisa falsa respecto de la democracia. La realidad va a cambiar mágicamente en cuanto vayamos todos a las urnas, depositemos nuestro voto a favor de fulano o perengano, y ello haga posible el acceso al poder del individuo providencial, a cuyo influjo desaparecerá la corrupción, el poder se ejercerá en forma democrática, y nuestro país, nuestro estado o nuestro municipio se convertirá en un anticipo del paraíso. Lo más impresionante de la fórmula es que, a pesar de los hechos contundentes que la refutan, a pesar de la aplastante evidencia existente para demostrar no solo la falsedad de la afirmación, sino el hecho de que es absurda, esta no se desgasta. En cada proceso electoral es reestrenada y a no pocos políticos les funciona. Por alguna razón difícil de explicar, como no sea la natural y muy razonable propensión a creer que, como cantaba Yuri, siempre vendrán tiempos mejores, los mexicanos renovamos en cada periodo electoral nuestra reserva de esperanzas y nos involucramos en las campañas armados de dos líneas argumentativas básicas. La primera es la relativa al individuo al cual debemos elegir, porque solo esa persona logrará la transformación de la realidad. La segunda es la relativa al o los individuos a quienes no debemos elegir, bajo ninguna circunstancia, porque si hiciéramos tal, sobrevendrá el apocalipsis. ¿Por qué seguimos creyendo que la superación de los rezagos que arrastra el país depende de la llegada de individuos providenciales al poder? En primer lugar, creo, porque esto es más sencillo, porque nos libera de la responsabilidad de preguntarnos qué podemos, qué debemos hacer nosotros como individuos para contribuir a esa transformación y garantizarla. Colocar ese peso en los hombros de otros nos libera de la responsabilidad que implica ser parte de la solución. En segundo lugar, porque no creemos ser parte del problema, pues el hecho de que exista una muy arraigada cultura de la corrupción, que el poder se ejerza de forma despótica, que se discrimine a individuos y a grupos sociales a partir de prejuicios, o que existan amplias ínsulas de impunidad, es culpa de los demás, es producto de la actividad de los otros, y por ende, deben ser los otros quienes se hagan cargo de la solución. La realidad, como puede constatarlo cualquiera mediante el simple ejercicio de ver a su alrededor, es exactamente al revés. Ni siquiera en nuestras familias, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra escuela, ni en nuestro barrio, la realidad se transforma al influjo de individuos providenciales. La cultura laboral de una empresa o de una institución, los vicios de la convivencia familiar, los excesos de la vida vecinal o los abusos de la realidad escolar solo cambian merced a la aplicación de una fórmula: la adopción de nuevas reglas de coexistencia con las cuales se comprometan todos los integrantes de la comunidad, es decir, con la suma de contribuciones individuales indispensables para formar una masa crítica a cuyo influjo la realidad cede. Lamento decepcionarles, pero nada mágico va a ocurrir en México, en Coahuila o en nuestro municipio tras la elección del primer domingo de julio del año próximo, cuyo proceso electoral ya iniciamos. De la misma forma en que nada mágico ha ocurrido ni ocurrirá a partir de los resultados electorales del pasado 4 de junio o de cualquier otra elección que usted sea capaz de recordar. Y eso ocurre porque aun cuando fuera deseable, la idea ampliamente compartida de que nuestros problemas se resolverán cuando llegue al poder un individuo providencial es total y absolutamente falsa, razón por la cual haríamos bien en comenzar a abandonarla y en adoptar nuevos parámetros para juzgar lo que significa elegir a alguien que tome decisiones en nuestro nombre.
Hasta aquí mi comentario. Muy interesante, Carlos. Y si no somos parte de la solución, somos parte del problema, es lo que dicen algunos. Y en ese sentido, en el tema que tú abordas, bueno, de alguna manera, si los ciudadanos y la sociedad civil no vamos a ser parte de la solución, vamos a ser parte del problema. Y parte de la solución radica precisamente en una buena información de todo lo que tiene que ver este proceso electoral, pero sobre todo de quiénes son los que van a abanderar a los diversos partidos para tomar una buena decisión a la hora de votar, saber cuáles son los antecedentes de cada uno de ellos y sobre todo el hecho de pasar de la protesta a la propuesta, porque sí, nos quejamos de todo absolutamente, pero poco hacemos para cambiar eso de lo que nos quejamos, Carlos. Sí, y creo que aquí vale la pena, Juan, precisar una cosa. No digo yo que este asunto de entender que la realidad no va a cambiar al influjo de individuos providenciales implique entonces que nos extendamos de las elecciones. No es así. Hay que participar activamente, vigorosamente en los procesos electorales, en primer lugar, como tú bien dices, para informarnos de las diferentes plataformas, de las propuestas que tiene cada candidato, de cuáles son las posiciones desde las cuales se abordan los problemas de la vida pública. Pero lo que no debemos de hacer, lo que deberíamos dejar de hacer, es creer, como si se tratara de un mantra, de que las cosas van a cambiar solamente si fulano, sutano o mengana llegan al poder. Y que si eso no ocurre, entonces podemos desentendernos de una vez del próximo periodo de gobierno y hay que esperar a la siguiente elección. Porque eso, a los únicos que les conviene, es a aquellos que ejercen despóticamente el poder. En otras palabras, y siendo aún más provocador si se puede, no importa quién llegue al poder. Lo que importa es que todos los ciudadanos nos decidamos a obligar a las personas que llegan al poder a que cumpla con sus obligaciones. ¿Cuáles? Las que están en la ley, las que establece cada uno de los ordenamientos jurídicos que regulan la vida pública y que son muchísimos. Necesitamos entender que no es el voluntarismo, no es solamente la voluntad de un individuo lo que va a hacer que la realidad cambie. Sí, oye Carlos, buenos días, primero te saludo y me da mucho gusto que estés en este espacio, pero dos cosas que me saltan con este comentario que tú nos estás compartiendo la mañana de hoy. Por una parte, yo estaría de acuerdo totalmente en que no podemos esperar que el tlatoani, el que imaginamos cada uno de nosotros, sea el que vaya a llegar y vaya a transformar. Digo, ese es un pensamiento mágico que no nos ha resultado en ningún momento de la historia de este país. Y por otra parte, pensar que el que yo creo que debe de estar es el único que debe de estar, porque si no está el que yo creo que debe de estar, entonces las cosas están mal. Sí, claro, porque ese es el problema. La riqueza social que implica la pluralidad la convertimos en nuestro principal escollo, en la principal barrera. Porque si no está el que yo creo, pero el problema es que no todos estamos de acuerdo en que es A, B o C, y en eso estriba una de las riquezas de la comunidad, en la pluralidad de visiones para interpretar los hechos. Si no está A, B o C, entonces esto no funciona, no sirve para nada, hay que destruirlo, comenzar desde cero otra vez, porque solo hasta que esté quien yo creo, estoy convencido que es la solución, hasta entonces voy a creer, voy a confiar o me voy a decidir a participar, contribuir activamente. Pero estamos hablando de hombres o mujeres, ¿sí? Que en algún momento dado pudieran representar esto. Pero ¿qué pasa cuando realmente lo que hay detrás de un hombre o de una mujer es una ideología y una manera de hacer política? Y si la manera de hacer política es común dentro de un partido y la ideología es compartida y todo lo que tiene que ver con la implementación de un gobierno es compartido, ¿cómo no voy a creer que si B sucede A, no van a ser igual las cosas? Claro, hay buenas razones para creer que hay ciertos grupos de individuos que tienen una mentalidad común, que creen que las cosas deben ser de tal forma y comparten esa idea, y entonces uno puede de antemano pensar que existen altísimas probabilidades, si no es que la certeza,
de que si un individuo de ese partido o de ese grupo es electo, pues entonces va a actuar en consecuencia como han actuado los que le han antecedido. Eso es cierto, pero me parece que, en primer lugar, si nosotros solo nos suscribimos a esa idea, estamos dejando de lado el valor fundamental de la democracia. Por la razón que esté, alguien va y vota, y entonces se elige a un individuo que toma decisiones por nosotros. Ese individuo puede provenir de este grupo o de este partido que nosotros consideramos que tiene fundamentalmente vicios en su actuación y en su ADN. Pero entonces no podemos renunciar, no debemos renunciar al hecho de vigilarle, de estarle permanentemente evaluando y de exigirle de manera intransigente todos los días que cumpla con su deber. Me parece que ese es el complemento necesario, indispensable. Cuando hagamos eso, vamos a llegar a la conclusión, creo yo, de que no importa quién es electo, lo que importa es la forma en la cual nosotros vigilamos su actuación y le impedimos cotidianamente que se suscriba a esos vicios que pueden venir del grupo al que pertenece. Muy bien, Carlos, pues muy interesante tu reflexión y no quisiéramos despedirte sin antes preguntarte o más bien conocer tu respuesta a la pregunta de hoy. ¿Qué opinas de la decisión de PC 29 de no participar en la convocatoria para la conformación de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila? Pues mira, creo que va muy en línea con lo que hemos comentado Así en es. minutos. Personalmente yo siempre voy a lamentar que cercenemos, que dinamitemos o que impidamos el diálogo. Me parece que si nosotros convertimos a las discusiones públicas y sobre todo a las discusiones públicas de los temas relevantes en un diálogo de sordos, poca esperanza podemos tener en que lleguemos a construir algo que nos sirva a todos. Creo que abandonar los procesos sí es una posición política muy válida, porque creo que fuerza, que es una decisión muy fuerte que necesariamente debe obligar a quien está del otro lado de la mesa a reflexionar, a repensar lo que está haciendo y a hacer esfuerzos adicionales para encontrar mecanismos de comunicación. Sí creo que es una posición válida, pero me parece que también valdría la pena pensar en la posibilidad de que tenga algunos matices, como cuáles, pues como el establecer puentes de diálogo que permitan al menos recoger los datos concretos, duros, objetivos respecto de las razones. Yo lo digo con mucho respeto, pero también con mucha claridad. Yo he estado atento a los comunicados, he estado atento a las exposiciones públicas que se han hecho, y la verdad es que no he podido encontrar elementos concretos, específicamente. No es que las generalidades que se han dicho no sean ciertas, me parece que sí, es un buen diagnóstico el que se dice, pero entrando a las particularidades del proceso local, yo no he logrado encontrar dónde están los elementos que permitieran reflexionar sobre la posición que yo, insisto, lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo. Creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen razón en desconfiar. Me parece que su posición es válida, que su discurso debe ser escuchado, pero no solamente escuchado, sino tenido en cuenta. Valdría mucho la pena que los integrantes de esta organización de La Laguna, que aun cuando no los conozco, entiendo por lo que he leído, es una organización que representa... Bien, Carlos, disculpa, nos va a cortar el sistema, pero te agradecemos mucho tu participación.